Nombre de Jesús. Gracias, Cristo, te damos esta tarde por este día que estamos con tu palabra una vez más, Señor Jesucristo. Te damos toda la gloria y te agradecemos por tu amor y tu misericordia, tu fidelidad de todos los días. Danos fuerza para estar en tu presencia. Encomendamos esta materia de doctrina del día de hoy en la mano de Jesucristo. Señor, tu Espíritu Santo nos esté guiando, nos esté hablando, abriendo el entendimiento, podamos comprender las Sagradas Escrituras, Señor, que nos enseñan para la edificación del cuerpo de Cristo. Estamos en tu mano por tu palabra, y gracias por estar con nosotros. La gloria para Jesucristo, nuestro Dios. Amén. Aleluya. Bueno, ahora vamos a compartir pantalla, ¿sí? Gloria a Dios. Un tema bastante fuerte, diríamos hoy. Ahora vamos a ver, con la ayuda del Señor. Amén. Gracias a Dios. Agradecemos al Señor por su presencia. Muy bien. Habíamos llegado, la clase anterior, habíamos llegado hasta aquí. La clase del lunes pasado. Aquí nos quedamos con estos temas, ¿no es cierto? Si alguien quiere hacer una pregunta a lo que ya hemos estado viendo, la puede hacer, ¿sí? Con la ayuda del Señor, dentro de un ratito. Ahora vamos a ir avanzando al tema de hoy. Y este es el tema del día de hoy. Amén. Gloria a Dios. Es un tema, aunque toda la doctrina es muy seria para prestarle atención, porque nos ayuda a edificar, diríamos, en el cuerpo de Cristo de una manera ordenada, ¿no? También doctrina se puede interpretar como disciplina. Sabemos que es enseñanza, pero también nos habla de disciplina, que están en el cuerpo de Cristo, ¿no? Bueno, aquí todos estamos viendo, ¿no? Lo dejo ahí para que usted lo pueda leer un poquito. Por tanto, dejará al hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Aquí estamos hablando del matrimonio, ¿no? Si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, dice el texto de Levítico, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Esto es bueno aclarar que es el Antiguo Testamento, ¿no? Ahora es una muerte espiritual. También fue dicho, ya estamos en el Nuevo Testamento, también fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo, dijo el Señor, que el que repudia a su mujer, y aquí está la diferencia en esta frase, a no ser por causa de fornicación, que haya incurrido en adulterio. Solamente esa es la causa. ¿Sí? Hace que ella adultere. Y el que se casa con la repudiada comete adulterio. La mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive. Pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Lo dice de una manera bien clarita, ¿no? Temas de estudio. Muy interesante para poder
escudriñarlo de una manera muy seria, a la luz de la palabra de Dios. ¿Sí? El divorcio antes de estar bautizado, antes del bautismo. Y el divorcio después de haber sido bautizado. Esos son pasos muy importantes de poder entender, el antes y el después. Divorcio y ministerio. D. Matrimonio entre parientes casados. E. Casos de anulación. F. El asunto de recasamiento. Divorcio antes del bautismo. Cuando la persona divorciada se arrepintió y se bautizó en el nombre de Jesucristo, todos sus pecados fueron perdonados. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Se recomienda que los pastores aconsejen sobre lo siguiente: que si tuvieron familia, sean cumplidos en sus deberes morales, familiares, económicos, espirituales. Porque que comience una nueva vida no le quita las responsabilidades que tiene con la familia anterior. D. Acerca de su familia al Señor. Acercar su familia al Señor. Esta familia anterior es la que tiene que acercar al Señor. Que la situación de separación no sea un motivo para que la familia anterior se pierda, sino de trabajar para que la familia también conozcan al Señor. Que se les aconseje para que sanen las heridas y otras emociones negativas, para que se puedan acercar a Dios sin impedimento. Divorcio después del bautismo. Se permite el divorcio solamente por causa de fornicación. Qué importante que es todo esto, ¿no? La palabra fornicación en Mateo 19, del 1 al 9, incluye el adulterio y hace libre a la persona que no cometió adulterio para divorciarse, a menos que haya perdón y la restauración. O sea que en vez de estar separándose, se puedan reconciliar. Ahí habría que trabajar en eso, tratando de preservar el matrimonio y la familia, ¿no? Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, y aquí está subrayado, el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. El asunto del recasamiento. Si alguien se casa con alguna persona que se divorció por alguna otra razón, fuera de adulterio, comete adulterio. Advertencias y recomendaciones para el que no cometió adulterio. Según las circunstancias del caso, animarlos a seguir el camino del perdón y la reconciliación. Ante todo, luchar por el matrimonio, que es el ideal de Dios. Si se va a casar con alguien, que sea en el Señor. El divorcio y recasamiento deben utilizarse como último recurso, que sea la excepción y no la regla. O sea, que sea la excepción, pero no la regla. O sea, trabajar a todos aquellos que ministran, darle seriedad a la restauración, ¿sí? Y trabajar para que se restaure, diría, haya restauración. Que sea la excepción, pero no la regla. Ministerio y divorcio.
Se consideran dos casos. El hombre que se divorció después del bautismo y desea ministerio. B, el hombre que se divorcia estando en el ministerio. Ministerio y divorcio después del bautismo. En 1 Timoteo 3:7 dice, el ministro debe ser marido de una sola mujer. Los candidatos al ministerio deben reflejar un nivel de vida más elevado. El apóstol Pablo añade que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia del Señor? No se permita que una persona divorciada después de su bautismo sea iniciada u ordenada al ministerio apostólico. Los ministros que lleguen a divorciarse deben entregar su ministerio a las autoridades correspondientes. Aquí se está refiriendo a la credencial, ¿no? Luego va a haber lugar a preguntas a esto, ¿sí? Matrimonio entre parientes cercanos. Se prohíbe. En 1 Corintios 5 y Levítico 18 se prohíbe el matrimonio entre parientes cercanos. Aquí está el capítulo 1 Corintios, capítulo 5, y Levíticos, capítulo 18. Los pastores no deben oficiar ceremonia de casamientos a parientes cercanos. Si la pareja se casó antes de convertidos, se aconseja que se preserve el matrimonio, o sea, la familia, si ya llegan así a la iglesia. Anulación de matrimonio. Habrá casos donde se anulará el matrimonio por las siguientes razones. En casos donde la pareja no tiene la suficiente edad legal. En casos de casamiento por asunto de inmigración y no se consumó la unión física. En casos de engaño, homosexualidad, desviaciones sexuales, anomalías, etc. Esto ya pasa por temas legales, diríamos. Pueden crear problemas legales. Entonces la iglesia se mantiene al margen y aplica como una disciplina en el tema ministerio. Perdón, pastor. ¿Sí? Comentario relacionado a la anulación también, ¿no? Casos, por ejemplo, ha pasado que personas se casaron, por ejemplo, en otro país y viene acá y se vuelve a casar. Eso es legalmente bigamia, ¿no? Eso también ahí es una anulación de la ley, digamos. Cuanto más la iglesia, ¿no? Claro, Otro caso. claro. Cuánto cuidado, ¿no? Uno tiene que tener en estas situaciones porque nosotros, por la misericordia del Señor, estamos ministrando al Espíritu Santo del Señor Jesucristo, ¿no? Y no podemos torcer las cosas, porque se necesita la aprobación o la confirmación del mismo Espíritu del Señor, porque Él es el que pone en el cuerpo de Cristo los ministerios. Entonces nosotros no podemos torcer las cosas, diríamos,
porque se necesita la aprobación de parte del Señor, y que Dios nos ayude en estas cosas, ¿no? Así que bueno, es un tema para seguir investigando y seguir hablándolo. Sigamos adelante. Reflexión inicial. Un ministro que incurre en pecado moral o espiritual. ¿Debe ser restaurado al ministerio? ¿Qué de un ministro que incurre en rebelión, división o desviaciones doctrinales? ¿Cómo se manejan casos de insubordinación o situaciones en donde un ministro se separa de la Asamblea Apostólica por causa de diferencias organizacionales? ¿Debe un pastor seguir fungiendo como ministro si sufre la trágica infidelidad de su esposa? O no solo un pastor, también ya un diácono, un ministro. Es la misma pregunta para los dos. ¿Debe ser apartado un hermano que incurre en pecado moral? Las siguientes son escrituras que apoyan la práctica de nuestra iglesia. El ministro debe ser irreprensible. Buscad pues, dice el libro de Hechos capítulo 6, buscad pues, hermanos, de entre vosotros 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Saben que este texto de Hechos capítulo 6, el pensamiento, está tomado de los líderes del Antiguo Testamento, las condiciones que tenían que tener los que iban a ser líderes del pueblo, los príncipes o los jueces en este caso, cómo tenían que estar aprobados, de qué forma. Tenemos el ejemplo de Jetro, a Moisés, por ejemplo. Cómo tenían que ser las condiciones para poder estar al frente de un grupo y liderar a un grupo. No podían elegir cualquier cosa. Tenían que tener unas cualidades para ponerlo al frente como líderes. No es que es algo nuevo del Nuevo Testamento, no. Ya esto ya está en el Antiguo. Eran las condiciones de los siervos que ministraban en la presencia de Dios en el Antiguo Testamento. Y también se le aplica a la iglesia. Una de las palabras el Antiguo Testamento es temeroso de Dios, aborrecer la avaricia. El Antiguo Testamento está hablando de eso, temerosos de Dios, que aborrezcan la avaricia. O sea, había también condiciones. Este pensamiento ya viene del Antiguo Testamento. Y dice un texto, dice, varones expertos. Así que no es poca cosa, ¿no es cierto?, poder sobrellevar el ministerio. Nos ayude el Señor Jesucristo a todos. Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, dice el apóstol Pablo, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Procura con diligencia, le dice Pablo a Timoteo, presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Un ministro que incurre en adulterio, en desviaciones doctrinales, divisiones o rebelión, será cesado del ministerio. Si la esposa de un ministro comete adulterio, el ministro será cesado de su ministerio indefectiblemente. Pecados espirituales. ¿Puede haber restauración ministerial cuando hay pecado espiritual?
reflexión inicial. Un ministro que incurre en pecado espiritual, ¿puede haber restauración ministerial cuando hay pecado espiritual? Del ministro en rebelión, del ministro en divisiones, que causa divisiones, del ministro en desviaciones doctrinales. Cuando un ministro se rebela en la desobediencia, insubordinación a la autoridad de Dios. Por la Biblia es algo muy grave, es algo espiritual. Allá por el libro de Romanos, capítulo 13, está hablando de la causa, o sea, del efecto a la rebeldía, ¿no? Nos manda a estar sujetos y también la consecuencia de la resistencia, cuando uno resiste a la autoridad. Capítulo 13, verso 1 y 2. El ministro que haya caído en rebelión no puede ser restaurado al ministerio. El espíritu de la rebelión es demasiado peligroso y no conviene arriesgar que volviera a infringir en lo mismo, poniendo en peligro a la congregación y trayendo vituperio al ministerio. Y aquí Samuel está hablando a Saúl y le dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría, la obstinación. Porque esto se puede volver a repetir de nuevo. Y acá es un tema muy delicado porque no entra el amiguismo, porque es mi amigo, el amiguismo, etcétera, ¿no? Son cosas de Dios y que el Señor Jesucristo nos ayude a cumplir su palabra. El ministro que provoca divisiones no puede ser restaurado al ministerio. Acá está el nombre de estos príncipes, ¿no?, que se levantaron contra la autoridad. Coré, Datán, Abirán, ¿sí? Tomaron gente y se levantaron contra Moisés. Y acá está, príncipes, eran príncipes, líderes, autoridades de los grupos, príncipes de la congregación. Fíjate lo que dice, de los del consejo, varones de renombre. Y ellos, con todo lo que tenían, descendieron vivos al Seol. El querer restaurarlo sería contradecir lo que Jehová mismo hizo al eliminar a Coré, que fue el provocador, diríamos. El ministro, en desviaciones doctrinales, no puede ser restaurado al ministerio. Y por esto hay mucho que hablar. Y tenemos un desafío, los pastores, en el tema de no cesar de enseñar la sana doctrina en las iglesias locales y en los hogares, ¿no? Somos los responsables de enseñar al pueblo. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. La erradicación de esta ofensa ministerial entre el ministerio se logra cesando al ministro de su función. El ministro en insubordinación, desobediente a la autoridad, debe ser sometido a observación. Una evaluación muy seria y muy profunda. Siempre buscando la confirmación del Señor.
Dos líderes entraron en desacuerdo y Marcos fue eliminado del viaje. Ahí tenemos una historia y también se ve que hubo restauración después. Dice, y Bernabé quería llevarse consigo a Juan, que es Marcos, ¿no? El que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia, y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos, y se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre. Apartado, aquí está la palabra, ¿no? Remover, retractarse personalmente, pero no del ministerio, proceso de restauración. Y luego el apóstol Pablo se da a entender que en el proceso hubo una restauración, porque luego Pablo los llama para que lo acompañe en el ministerio. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. No fue una causa que causó rebelión, una rebelión o otro pecado grave, no. Fue un desacuerdo que hubo ahí en el tema de trabajo, pero no fue rebelión que arrastró gente en rebeldía, nada que ver con eso. Entonces luego hubo una restauración. Por eso habla de ser a una observación, sometido a observación. Conclusión. La palabra exige vida ministerial, que la vida ministerial sea ejemplar, no teniendo de qué avergonzarse. El ministro que haya incurrido en rebelión, divisiones o desviaciones doctrinales no debe ser restaurado. El ministro que incurre en insubordinación puede ser restaurado según el caso, siguiendo el proceso establecido, que es la evaluación de la situación. Le damos la gloria a Dios por la doctrina que practicamos. Amén. Ahora vamos a abrir amén. No se pongan tan serios, buen provecho lo que están comiendo, Amén. o lo que están merendando hasta ahora, no sé. Bueno, estamos con las preguntas. Qué tema tan serio, ¿no? Sí, algo muy difícil todo. Sí. Miren, le damos la gloria a Dios por estas enseñanzas. Que son muy útiles, ¿no? El ministerio tiene como, diríamos, como diferentes dones, diferentes ministerios, ¿no? En este caso, está hablando del ungido, de aquel que ha sido ungido por el presbiterio de la iglesia, con la imposición de las manos de los obispos y los ancianos, de las autoridades. ¿Y eso sería dirigido para pastores, obispos o concubinos, sería? ¿Podés repetir la pregunta? Que todo lo que usted dijo hoy sería dirigido para pastor, serían, ¿cómo serían? Como las reglas, las cosas que no tienen Pastores, sí, pastores, obispos, ministros, obispos, misioneros, sí. que son Está en ese nivel de los ¿puede ser? cargos. ¿Cómo? Sí, de los cargos. Está hablando de los cargos. Cargos ministeriales, diríamos. Sí. Y eso abarca todo lo que sería ministro de música,
presidente de mesa, varones, idólatras, todo eso, y jóvenes también, ¿no? Claro, evaluar, estamos hablando del ministerio. Acá, en este caso, está hablando del ungido, el que entró en el ministerio de ungimiento, por la imposición de las manos. Los músicos no pasan por ese proceso. El presidente de varones no pasa por ese proceso. No, está está, más hablando de no está, pastores, obispos y claro, ministros. pastor es obispo. El ministro que estamos hablando es aquel que está en un proceso de prueba. Es apartado para la prueba. Es una carrera ministerial, diríamos. Que puede terminar siendo un pastor, un evangelista, un secretario de misiones, en fin, misionero, ¿no? Mucha responsabilidad hay en el trabajo ese. Imagínate que por ahí nosotros no pensamos mucho en eso, pero un ministro, hablando del ungimiento, por eso dice el apóstol Pablo que gana un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Por ahí no se habla mucho de esa bendición, diríamos, tan grande. Gana un grado honroso. Tiene el permiso, siempre bajo la dirección de la autoridad correspondiente, que lo está administrando, que lo está supervisando, para nada más y nada menos que poder ministrar a la familia. Ya es un grado de responsabilidad más serio, diríamos. Es muy delicado el ministerio. Por eso esta disciplina tan fuerte, ¿no? Que es sana doctrina, diríamos. Que no todos, cuando a uno se le aplica esta doctrina, no le va a causar alegría, le va a causar como una incomodidad, tristeza, si va a pensar en sus errores, le va a agarrar como una amargura, se va a querer enojar, se va a querer amargar, va a empezar a criticar que esto no es así, que esto no es así. Sabemos que no causa alegría la doctrina. ¿No? Pero bueno. Yo tengo si un ministro se aparta, digamos que están yendo a la iglesia, se aparta y deja la iglesia y comienza a criticar, ¿se le puede otorgar el cargo igual en otra iglesia? No. En la Asamblea Apostólica no. Hemos tenido hermanos que se han ido a otras denominaciones, ¿sí? Por haber pecado, porque pecaron. Y es más, hasta se separaron de su esposa. ¿Sí? Y para querer tapar un poco, se han divorciado, se han ido a otra iglesia y se volvieron a casar de nuevo y son ministros y algunos son pastores. Y bueno, nosotros no somos jueces, pero, ¿no es cierto?, la Asamblea Apostólica de la Fe en Cristo Jesús no lo permite. Padre Cristo, pastor, Dios le bendiga. Dios te bendiga. ¿Quién habla? Una pregunta. ¿Quién Darío habla? Arévalo. Darío, Darío Arévalo, Dios te bendiga. Amén. Pastor, una pregunta. En cuanto al divorcio y la anulación, supongamos un hermano de la iglesia se divorcia de su esposa, no por adulterio. ¿Esa anulación es por parte del civil o por parte de la iglesia también? Sí, en ese sentido la iglesia no entra en temas legales. Es tema civil, autoridades civiles. Pero usted habló de anulación, por eso... La la iglesia no anula nada. O sea, esa persona que se casó una vez por iglesia no puede volver a casarse por más que su esposa haya incurrido en el adulterio. No. Otra cosa, la iglesia no casa. La iglesia imparte bendición. Amén, amén. El que casa es el registro civil. La iglesia
la autoridad de la iglesia hace una oración, se lo reconoce como un matrimonio legítimo, diríamos, y se imparte la oración sobre ese matrimonio. Aparte, lo está honrando frente al pueblo de Dios. Perdón, pastor. También Sí. se podría, no sé si tiene interés el hermano, pero poder ver esa pantallita donde decía de las anulaciones, que bien dice el pastor, ¿no? Que la iglesia, justo se pone a ladrar el perro, que la iglesia no anula, digamos, ¿no? O sea, eso es algo legal, por eso tiene que venir con la libreta de matrimonio, vamos a decir, o el papel donde diga que Claro. se unieron civilmente, ¿sí? Anulaciones es desde el punto de vista legal, ¿no? O sea, desde ese punto es la anulación, no de Claro. la iglesia, digamos, ¿no? Yo en el caso que hoy ponía, una persona que se casó en otro país y allá se separó, ¿no? Y viene y se casa acá, por ejemplo. Y no está acá no salta que está así. Entonces se casa acá y eso es bigamia en el caso que haya una denuncia de por medio, ¿no? Ahí es una anulación. Legalmente se anula ese matrimonio porque ya está casado. Tiene que divorciarse allá para después poder casarse acá. Pero son cuestiones legales que no tienen que ver con la administración espiritual de la iglesia, ¿no? Pero, por ejemplo, en otros países, en Estados Unidos, por ejemplo, el pastor tiene la facultad como de un juez de paz. Y entonces no necesita ir al registro civil. Ya directamente se casa en la iglesia, se le da la bendición, pero aparte también se le extiende el casamiento y funciona como la parte civil acá. Acá no es así, pero por ejemplo Estados Unidos sí. Pastor, y en caso de que ese hermano se separe, no por adulterio, y no se restaure su matrimonio y se vuelve a casar con otra persona por civil, ¿se le vuelve a impartir la bendición? O sea, ¿se hace nuevamente la ceremonia en la iglesia? Hay que hacer, el pastor debe hacer una evaluación en el tema testimonio. El testimonio, tiene que hacer como una evaluación de todo. Claro, pastor, pero digamos, está bien, ¿no? Pero bien decía la enseñanza que si eso ocurre, que no es por causa de adulterio, se lo puede restaurar como un hermano más, laico, todo, pero no califica para el ministerio. No sé si usted está preguntando eso. Claro, claro. Porque acá estamos hablando de ministerio, ¿vio? No está hablando tanto del ministerio, simplemente yo quiero saber si ese hermano o hermana se separó por adulterio, ¿no es cierto? Ella se vuelve a casar o él se vuelve a casar por el civil, se le vuelve a hacer la ceremonia o la bendición o la impartición de bendición en la iglesia, porque ya anteriormente se le había hecho. Sí, A eso me ya refiero. lo tiene que evaluar el pastor. En este momento estamos hablando dentro de lo que es ministerio. O sea, tu pregunta en este momento no aplica al tema que estamos tocando. Es como que nos estamos yendo del libro, diríamos. Ok. Es un tema aparte, diríamos. Padre Cristo, Sí, Padre Cristo. tengo una consultita. Acá dice, habrá casos donde se anulará el matrimonio por las siguientes razones, ¿no? Bueno, y da 3 puntos. Pero ¿quién anula el matrimonio? ¿La iglesia o la institución legal, el Estado? Claro, claro, el Estado. Pero al ser miembros del cuerpo de Cristo, de la iglesia, de congregarse, de ser miembro de la iglesia, Sí. no sé si está escuchando, hermana. ¿Está escuchando, hermana? Ajá. Sí. ¿Usted me escucha? Sí. Acá la importancia es el tema que la persona está bautizada en el nombre de Jesucristo y pertenece a la iglesia. Amén. Acordémonos que la iglesia no anula.
El tema legal sería el registro civil, que anularía según la situación. La autoridad de la Claro. iglesia lo que ministra la situación de la parte espiritual. Ujú. Estamos hablando Bueno, del porque ministerio. Sí. del ministerio. Bueno, y acá dice, en casos de casamiento por asunto de inmigración y no se consumó la unión física. ¿Qué quiere decir por asunto de inmigración? Bueno, ahí justo lo explicó Gustavo recién, ¿no? Que se casó en otro país, Ah, sí, sí. ¿no? Y ahí lo estuvo explicando bien él. Y bueno, repito, es un tema de que el pastor lo debe de evaluar. Siempre estamos hablando del ministerio, ¿sí? Es eso. Sí. Son temas para evaluar. Ah, bien. Entonces queda, no sé si usted sabe esto, pero entonces la persona, si se le anula el matrimonio, por ejemplo, cuando no se consumó la unión física, ¿la persona queda como soltera otra vez o como divorciada? Estamos hablando siempre de ministerio, ¿no? Esto es tan serio, Sí. pero muy serio, en el sentido que nadie puede encubrir el pecado. Sí, Por ahí uno puede confiar en lo que la persona dice. claro. La persona se acerca al pastor, le cuenta, le dice, pero hay que hablar algo muy serio, porque estamos hablando del cuerpo de Cristo. No se Sí, puede amén. dar un paso para adelante tapando una mentira. Jamás. Y es Sí, conciencia, porque es afrentar al mismo Espíritu de Dios, querer avanzar con mentira. Eso es algo muy serio, no le está mintiendo a los hombres, le está mintiendo a Dios. sí, bueno, amén. Y en el caso de que sea verdad, no hubo consumación física, el ministro sigue estando, aunque se haya divorciado o se le haya anulado el matrimonio en la cuestión legal, el ministro sigue siendo apto para ello. Mire, si usted lee lo que hemos estado explicando el tema, está hablando de una evaluación, como un tema de investigación. Si usted lee los puntos, yo no le puedo decir un sí o un no ahora, Ajá, ¿no? Pero si usted mira el libro, está hablando de un trabajo de investigación claro. que le corresponde al pastor en este caso. Se evalúa cada caso, ¿no? Cada caso Ahí, tiene su ahí está la particularidad. palabra. Evaluar la situación. Claro. ¿Cómo sabes si hubo un acto físico? ¿Cómo te das cuenta? ¿Le vas a creer a la persona? Y sí, Claro, es un trabajo de evaluación, de ayuno, sí. oración, un trabajo de investigación. Porque se está queriendo hacer un paso para adelante para ordenar y organizar algo que va a pertenecer al cuerpo de Cristo. Y se necesita la aprobación de Dios. Sí, bastante difícil, ¿no? Cada situación, digo, el trabajo que tiene cada pastor o cada obispo, Ya lo creo, es todo. ya lo creo que sí, porque estamos ministrando al mismo Espíritu del Señor en todo lo que estamos ministrando. Dice, Gracias, pastor. ténganos los hombres como administradores de los misterios de Dios. Está hablando del cuerpo de Cristo. O sea, es algo bastante delicado para todos nosotros, para todo el pueblo de Dios, no solamente para los pastores, para todo el pueblo de Dios. Para todos aquellos que ministran la música, las alabanzas, el coro, los instrumentos, todos los que ministran el cuerpo de Cristo, los grupos de amistad, en fin, los anfitriones, para abrir la puerta de la casa, hay condiciones para abrir la puerta de una casa. O sea que es algo delicado, diríamos. Pastor, ¿Alguien tiene alguna pregunta más? yo, Priscila Olivares. Le quiero hacer una pregunta. Usted dijo, si un pastor se llega a divorciar, ¿le quitan el ministerio? ¿Qué usted dijo? Sí, no, yo no, lo dice el libro, y lo dice la doctrina. Sí, lo dice el libro, pero ¿por qué le quitan el ministerio? ¿Por desobediencia?
¿Qué interpretar? Dice el texto bíblico. Cuidado con esto, todo lo que estamos escuchando, porque no estamos hablando de salvación. No estamos hablando de salvación. No estamos hablando de condenación. Estamos hablando de ministerio, de ministrar en el cuerpo de Cristo. Por supuesto, hay que evitar el adulterio, porque los que practican el adulterio y la fornicación, la Biblia sentencia que no entrarán al reino de los cielos. Y esto es para todos, ¿no? Lo que estamos escuchando. No estamos hablando con un espíritu de juez, sino que estamos hablando la palabra de Dios. Pero hay algo, hermanos, que no tenemos que perder de vista. Respondamos conforme al libro. ¿Sí? Respondamos conforme a lo que responde el libro, para no salirnos del tema. Padre Cristo, pastor. Sí, hermano, Padre Cristo. Padre Cristo. Una consulta. La mujer, ¿cómo hace, por ejemplo, está casada legalmente, ¿no? Y están bien para hacer un ministerio junto a su esposo, supongamos, pero llega un momento que se quiere separar porque no entendió que el peso que conllevaba, al vez que el esposo lleve esa responsabilidad, ¿no? Se quiere separar, supongamos. ¿Cómo puede hacer, o sea, cómo hace esa mujer para separarse según la palabra de Dios? Porque no hubo nada malo en el medio, pero no quiere llevar esa relación por el peso que lleva, o sea, por la responsabilidad que lleva, ¿no?, la obra en sí. Y ella decide abandonar todo. ¿Es un matrimonio que ya son ministros? Claro, ministros, Son ministros. bautizados, Y la persona se quiere separar. separar. Pero Bueno. yo voy a la palabra de Dios. ¿Cómo hace la mujer si se quiere separar? Porque humanamente va y ahora tiene la posibilidad de separarse, siendo que el hombre no le da el divorcio. Ahí voy. El hombre no le da el divorcio. ¿Sí? Bueno, ahí vos viste recién en el libro que decía que en todos los casos la autoridad debe de trabajar para una restauración, ¿no? De tratar de impedir, de ayudar que eso no se lleve a cabo, diríamos, ¿no? Porque se va a separar un matrimonio. Ahora mismo no hay una opción como para que ella se pueda separar, a lo que voy, ¿no? Claro. Porque solamente por caso de adulterio se le puede hacer. Claro, si se separa, pierde el ministerio, el varón. Claro, en ese caso, hermano, que usted plantea, Sí. Por ejemplo, no se dijo, pero el ministro se prefiere que esté casado para iniciar ministerio, ¿no? De hecho, la iglesia nuestra hace ministros que son solteros, y la última convención el obispo le dijo: cásense, no estén mucho tiempo así, ¿no? Entonces, ideal, digamos, ¿no? Ha habido muchos ministros que fueron ministros solteros, ¿sí? Pero bueno, lo que quiero decir es que si está casado, se le pregunta a la esposa: ¿está de acuerdo usted con el llamamiento que Dios tiene porque no es solamente sobre el hombre, es a los dos que el Señor está llamando? Entonces, en el caso que usted plantea, lo que se prioriza es la familia. Es decir, bueno, es muy pesado para mi esposa, el hermano tendría que entregar. No puedo, hermano, porque no es de testimonio y de ejemplo para la iglesia. Va él a la iglesia y la esposa en la casa, por ejemplo, ¿no? Claro. Porque ha pasado. A mí me parece que un ministerio así no es de bendición ni para él, ni para la iglesia, ni para nadie, porque tienen que ser los dos que están llevando ese ministerio. Entonces, si le es pesado, es como que, bueno, realmente se prioriza la familia, porque imagínate, no se puede divorciar, porque no hay causal de divorcio.
no hay engaño, no hay pecado, no hay nada de eso. Entonces, lo que yo entiendo es que el hombre tiene que ser noble, ¿no? Aceptar esa realidad y decir a la iglesia, a las autoridades, mire, no puedo porque pobre mi esposa no pensó que era así tan grande la carga, pero yo quiero a mi familia, a mis hijos y ser de bendición a la iglesia, y puede seguir congregándose siendo un ayudante del pastor, un ministro que ayuda, y entonces ya la carga es menor, ¿no? Digo yo, pastor, no sé qué dice usted, perdón, No, es sí, una opinión. te pregunto, esa persona que vos que estás hablando, ¿puede ser, es un diácono o es un pastor? No, un ministerio cualquiera, sí. No, O pastor, sea, perdón. pero no es diácono ungido. Sí, ungido ya, ungido, está en la O obra. sea, es un ministro de altar, ministra en el altar. Sí. Sería. O sea, es un diácono, no es pastor. No, pastor no. Bueno, si el matrimonio entra en el conflicto, una reunión privada con el pastor y la esposa del pastor, ¿no? Una reunión en privado, evaluar la situación, porque el pastor debe priorizar la familia, Claro, entiendo. ¿no? Y de una manera privada, hacer un alto en el desarrollo del trabajo ministerial, no del ministerio, no sacar el ministerio, hacer un alto en el desarrollo, en el trabajo, claro. Ponerle tanta carga y que se dedique a la sanidad matrimonial. Entiendo. Porque a veces se puede cometer el error que el hermano, también la hermana, cuidado con esto, en la emoción de querer servir, abandona a su esposo o abandona a su esposa en su casa, a sus hijos, y se dedica a andar trabajando todo el día y abandona la casa todo el día. Entiendo. Y es una falta. Entonces eso hay que regularlo y ordenarlo. No quitar el tiempo de la familia, no quitar el tiempo del matrimonio, el tiempo de los hijos. No agarrar tanta carga y abandonar responsabilidades en el hogar, diríamos. Amén. Muchas gracias. Y ya que paso lo digo, ya que de paso lo digo porque a veces son causas de separación. Y como estamos hablando del ministerio, bueno, el ministro, una de las cosas que está obligado a hacer es tener su propia casa, y estoy hablando de lo material, y tener una casa bonita para su esposa y para sus hijos. Debe determinar tener su casa, su propia casa, y hacer la casa para sus hijos y su familia, bien arregladita, bien pintadita, bien perfumada, que la iglesia no te saque eso. Ocupate de las cosas de Dios, pero sin abandonar la prioridad de tu familia. Tiene que ir junto. Tiene que ir junto. Cuidado con dedicarse mucho a la iglesia y cero en la casa. Porque a veces causa de separación. Sí, amén. Amén, pastor. Lo más importante es el ministerio del hogar, ¿no? Así es. Algunos lo hemos aprendido tarde. Pastor, pero no hay que mirar para atrás, hay que mirar para adelante. Hay que mirar para adelante. Yo tenía a mi suegro que fue ministro, pastor, y él, no sé si era como, me decía, a mí yo no quiero ir a la casa de un ministro que no tiene baño, por ejemplo, me decía, ¿no? Y me daba a entender que el ministro tiene que tener una dignidad, porque si decís que Dios te bendice, te llama, te tiene que prosperar para darte un mínimo de dignidad. No estamos hablando de una mansión, nada, simplemente de una dignidad, una cosa así como dice el hermano, limpio, ordenadito, pintadito, ¿no? Porque termina siendo de ejemplo lo demás, porque si es que siempre hay que estar ayudándolo y todo eso, como que eso no da mucho testimonio. Eso. Mirá lo que dice la palabra de Dios. Primero dice, el que no provee para los suyos,
ha negado la fe. Y es peor que un incrédulo. Mirá qué serio. Algunos lo hemos aprendido tarde, pero nunca es tarde cuando la dicha es buena. Y no hay que mirar para atrás. Amén. Y no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Que es la regla. Y el ministro tiene que ser un ejemplo en eso. Así que si acá hay ministros o están apartados para el ministerio, acuérdate que tu prioridad ministerial está en tu casa. Sin dejar de servir en la iglesia. Y el pueblo de Dios dice, amén. Amén. No, Amén. pastor, Amén, muy cierto, había un pastor. lema hace unos años que decía familias fuertes, iglesia fuerte. Si vos tenés un sacerdocio en tu casa, que vos velás por tu familia y te presentás a Dios cada día y los presentás en oración y todo, ese testimonio, vos te congregás y ya sos de bendición cuando entraste a la iglesia. Claro. ¿Qué responsabilidad tenemos los jefes de familia, ¿no? De darle un hogar, tratar de que esté revocadito, pintadito, arregladito, ¿no? Para la familia. Así que bueno, que nos ayude Dios con todo esto. ¿Alguien tiene otra pregunta más al respecto? Esto tiene que ver con la doctrina, lo que estamos hablando. Parecen cosas que son por afuera, pero es doctrina. El otro día me encontré con un chico que me regaló Biblias. Y me encontré, me llamó, y bueno, me fui, tuvimos un lugar para encontrarnos. Y bueno, y como era cerca de casa, fui caminando, como es, y bueno, nos encontramos ahí, y estaba con la esposa, y con dos chiquitos. Y uno de los chiquitos lo tenía acá, no sé cómo se llama esa sillita que se pone acá adelante, que lo sientan acá. No recuerdo cómo se llama esa sillita, que tiene como una especie de mochila, pero para el lado de adelante. A ver, alguna hermana que me ayude. ¿Cómo se llama la sillita esa que sienta a los bebés acá adelante? Cangurito. Sí, es una mochilita para bebés. Mochila materna, me dice acá mi hija. Porte infant. Bueno, y ahí estuvimos, como 40, ¿cómo? Un canguro. Bueno, un canguro, ahí está. Lo tenía acá así, y la mamá estaba parada como 40 minutos ahí, y este chico no paraba de hablar. Me tuvo ahí como media hora, más de media hora hablando, hablaba más que yo. Y me hablaba del evangelismo, me hablaba de la radio, me hablaba. Y yo, sinceramente, él me hablaba y yo lo amé. Porque viste cuando está viviendo el primer amor, la primera pasión por el Señor, todo amor para Dios. Viste, todo el trabajo. Y yo le dije, mirá, no sé cuándo voy a volver a verte de nuevo, pero no quiero irme de acá sin decirte algo que tengo en mi corazón. Sí, pastor, sí, pastor. Le digo, sí, porque estás hablando hace media hora y no me dejas hablar, le digo. Y yo ya me voy a retirar, le dije, pero antes te quiero hacer una pregunta. ¿Le terminaste a tu esposa el baño y la habitación? Yo quisiera que ustedes hubieran visto la mirada de la esposa, cómo lo miró cuando yo le pregunté eso. Y él se puso colorado, porque no se esperaba que yo le iba a hacer esa pregunta. Digo, decime sí o no. Y con vergüenza, mirándola a la esposa. No, pastor, me dijo. Bueno, mirá lo que estás descuidando. Eso también es crecimiento, evangelismo, crecer. La prioridad es esta, sin dejar de hacer lo que estás haciendo. Hacé esto.
terminale eso a tu esposa, a tu chico, revocá, hacer el contrapiso, pintale, ponerle cerámica, la ventana, toda la cortinita, todo lindo para tu familia, sin dejar de hacer lo otro. Y el hermano reconoció que nunca nadie le había hablado así. Al tiempo me llama por teléfono y me agradece con la esposa, me dice, pastor, ya está el baño terminado, ya está la pieza terminada, ya está el piso, todo, voy a poner la cerámica, y me invitó a la casa que vaya a ver, para la gloria de Dios. Amén. Esa enseñanza, doctrina, que falta, en doctrina. muchas iglesias falta, Viste que a denominaciones veces, falta. viste Sí. que no se habla mucho de eso. Y entra dentro de la doctrina apostólica, que tiene que ver con el matrimonio y la familia, y el ministerio. Muy bien. Vamos a entrar ya al receso, y después nos conectamos unos 10 minutos más. ¿Alguien tiene alguna pregunta más? Yo sé que algunas esposas me están diciendo, gracias, pastor, siga hablando de eso, pastor. Padre Cristo, hermano. Amén. También, con respecto a lo que se está hablando, ¿no? También tiene mucho que ver la conducta de la esposa, cómo llevar a cabo también, porque no solamente del esposo. Mi esposo fue ministro, bueno, no sé, muchos lo conocieron. Amén, amén. Y él siempre me decía cómo, o sea, siempre hablábamos del tema y es en conjunto, los dos. Es como que los dos puntos tienen que ir juntos, digamos, porque no sirve de nada que él haga todo lo que, como dice usted, hacer todo si la mujer no lo acompaña. Una vez tuvimos un problemita de familia y con familiares, ¿no? Y yo siempre decía, yo no voy a hacer nada que perjudique el ministerio de mi esposo. Y se lo dije a esa persona que tuvimos el problema. Lo pusimos en oración y él se fue a trabajar y él oraba por mí porque yo andaba media chifladita y él oraba por mí en el colectivo porque él era chofer de colectivo. Claro. Y cuando él viene, al otro día yo le digo, ¿sabes, Ricardo, que Dios me hizo sentir esto y esto? Y me dijo, ¿sabes que yo estoy orando por eso? Entonces, que es en conjunto las cosas. Uno como esposa también tiene que darse cuenta del ministerio de su esposo y acompañarlo, porque el esposo solo yo creo que no puede llevar a cabo muchas cosas si la esposa no lo acompaña. O sea, es mi pensamiento, ¿no? Lo que estoy pensando al ver ahora, escuchar los temas y todas estas cosas. Que a veces uno también puede cometer errores sin darse cuenta, pero al escudriñar las escrituras, escudriñar la palabra, y él venía y estudiaba, cuando estudiaba al instituto, se sentaba y a la vez estudiábamos juntos, porque él leía y leía fuerte y entonces yo lo acompañaba. Y uno aprende también, uno aprende y a su vez aprende a acompañarlo también. No sé si estoy equivocada. Sí, amén, amén. Sí, bueno, la esposa es algo fundamental en el ministro, ¿no? Tal cual. De acompañarlo. Sí. Tienen que ir juntos. Son uno, ya por la palabra de Dios son uno. Tal cual. No son dos, sino que son uno. Y lo debe acompañar. Y en el caso, como decía la hermanita, como decía el hermano que se quiere divorciar, yo pienso que si la esposa no comprendió lo que es el cargo que tomó el esposo, tendría que meditar un poquito más y ver que tomaron un cargo, que el cargo lo tomaron los dos, no el esposo solo. Claro. Por eso se lo llama como a una mesa examinadora. Claro. Y se le plantea las condiciones, las reglas, estatutos, si están de acuerdo. Es una responsabilidad para sobrellevar. Pero hermanos, todo el cuerpo de Cristo ministra algo de Dios.
Acá estamos hablando de ungimiento, las responsabilidades del ungido, que el presbiterio, las autoridades, obispos, ancianos, le han impuesto la mano con ungimiento de aceite y lo han introducido al ministerio del ungimiento que es en Cristo, ¿no? A esa responsabilidad se está hablando. Pero todos en la iglesia somos diáconos que ministramos, la diaconía. Todos servimos de una manera o de otra. Y tratamos de llevar el ministerio adelante. Muy bien. Una última pregunta más y cerramos. Muy bien. Hacemos un receso de unos 15 minutos y volvemos, ¿sí? Si alguien tiene alguna pregunta más, podemos mirar algo más y ya durante la semana va a haber novedades en el tema de trabajo práctico. Vayan preparándose para un trabajo práctico o tal vez dos. ¿Sí? Y creo que antes de fin de mes vamos a tener el examen. Así que por favor, a leer concentrados el libro. Muy bien. Dios le bendiga y nos vemos en un ratito. ¿Qué dijo, Gustavo? Traducime. Que empezó a grabar. Ah, La vamos. grabación está en progreso. Gloria a Dios, qué bueno. Si me lo llega a decir en guaraní, también me lo vas a... O en quechua. En quechua. Quechua. Dios bendiga a nuestros hermanos bolivianos. Sí, Que Cristo amén. los bendiga. Me gusta el quechua y el mandarín. No me preguntes nada, pero preguntale a ellos, ¿sí? Mandarín. El mandarín, el idioma mandarín. Parecido, según me dicen los hermanos, es medio parecido. Si alguien sabe algo, que lo conteste, por favor. Ah. ¿Alguien lo sabe, hermanos? Mientras esperamos los hermanos que están volviendo. Padre Cristo, pastor, no escuché la pregunta. Si alguien sabe hablar el mandarín. Ah. Mandarín igual es un idioma oriental, digamos, ¿no? No sé si chino mandarín creo que es. Sí, sí, y también lo Pero hablan capaz ellos. que tiene una También similitud con el quechua, no tengo idea. Sí, sí, también hay una parte que lo habla, me estaban contando los hermanos. No sé si hay acá algún hermano de la comunidad boliviana nos puede enseñar algo. Bueno, gloria a Dios. Pastor, Padre Cristo, ¿puedo hacer una pregunta? Amén, hermanos. Bueno, mi pregunta es si un iniciado no, ordenado y no se ha casado, ¿puede ser ordenado el ministro? Si no está casado, Sí. las autoridades lo evalúan. Ah. ¿Sí? No es ni un sí ni un no. Puede ser que sí, si ya está iniciado, es Sí, soltero, y se evalúa la situación. Hay casos que se han ungido hermanos solteros. Sí, de hecho en la última convención, por eso el obispo le decía, cásense, los que están solteros, cásense, no dejen pasar mucho tiempo. ¿Ordenados, pastor? ¿Ordenados? Ungido al ministerio, no quiero dar los nombres, pero sí. No, digo, pero ¿ordenados o iniciados? Esa era mi pregunta. No, una cosa es el apartado conocido que son 2 años, a prueba y eso. Claro. Ungido en la imposición de mano, con el presbiterio, todo. Sí. Bueno. Claro. Ordenado. Está bien. Claro. En un tiempo,
se ungía solteros en un tiempo, hace mucho tiempo. Era normal que se presenten hermanos solteros y llegaban al ministerio. Hace mucho tiempo de esto, pero pasó algo. ¿Sí? Se observaba a los diáconos que ya ministraban en el altar cambiar de novias. Y pasó a ser un escándalo. Entonces, a partir de ahí, se empezó a mirar algo serio. Por eso te dije que se evalúa el caso. Hay que evaluar. Y también el consejo del obispo que lo más pronto posible se casen, que ya tomen la determinación, por causa del ministerio, del testimonio y estar tomando el altar. Padre Cristo, pastor. Esa iba a ser mi otra pregunta. Si el iniciado o el ordenado, como dicen, pastor, el ungido, si se corroboraba eso, no se puede. No. El tema es cómo sabe el pastor si esa persona está diciendo la verdad o no. Si fue en algún momento cometió o no. El que estaba casado, ¿no? La palabra de Dios dice que el pastor debe de considerar su rebaño. Debe de observarlo de cerca, a su rebaño que tiene como responsable. O sea, antes de hacer un paso tan delicado, tan importante, debe de evaluarlo. Buscar la guía de Dios, esas cosas, ¿no? Hermanos, esta semana estamos ya con este mes de noviembre que vamos a cerrar ya esta materia. Ahora entre mañana, pasado, se va a estar mandando los trabajos prácticos de esta materia de doctrina. Y también va a haber el examen. Todavía no hay fecha de examen. Pero de acá para atrás, lo que hemos visto desde el primer día hasta hoy. Ahora hemos dado mucho tiempo a preguntas sobre esta materia de divorcio y ministerio. Pero ¿qué le parece si alguien tiene alguna duda de lo que ya hemos estado viendo? ¿Se acuerdan lo que hemos estado viendo? Hablamos tanto de esto de hoy que nos olvidamos todo lo demás. Padre Cristo, hermano. Padre Cristo. Tema la iglesia, el velo, la imposición de mano para la fe para que Dios pueda curarnos, que no me acuerdo bien cómo es, y se habla del lavatorio de pie, y como es la Santa Cena del Señor. Alguien, hermano Héctor, te agradezco de todo corazón por recordarlo. Dios te bendiga mucho. ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre el lavatorio de pie? ¿Sobre el velo? ¿Cuál es el orden de autoridad? ¿Alguien me puede decir? Dios, Jesucristo, el hombre, la mujer. Amén. Muy bien. Ese es el orden de autoridad establecido por Dios. Pero acuérdense que uno no es más que el otro. Está hablando de responsabilidades. El hombre no es sin la mujer y la mujer no es sin el varón. ¿Sí? Y en el tema ministerial es un trabajo de equipo, porque hay áreas donde el hombre no puede entrar.
Es un trabajo de equipo. Diferentes ministerios. Y ya hemos aprendido que la mujer no va atrás, va al lado. Y los varones dicen... Amén. 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 O sí, querida. Sí, querida. Hermanos, ¿por qué la iglesia practica el lavatorio de pie? ¿Es una tradición? ¿O qué es? Mandamiento, pastor. Es un mandamiento, muy bien. Yo creo que es un, ¿Alguien es lo un puede, man- Es un ¿alguien lo puede mandamiento que desarrollar? Si yo le pregunto, si yo le pregunto a usted, o le digo a usted, lo que se hizo es una tradición judía, ¿usted qué me responde? No, no estoy hablando de mandamiento, estoy hablando de tradición o costumbre. ¿Usted qué responde? No, no es una tradición judía. ¿Por Porque qué? la tradición judía se lavaba, o sea, era al recibir a la persona se le lavaba los pies. Ellos ya cenaron y después el Señor le lava los pies a los discípulos. Amén. Para mí es Sí, un hermana. mandamiento con obediencia, o sea, obedecer a lo que a los estatutos que Dios dejó como bendición, una forma de lavarle los pies a los hermanos es como hacerlo al mismo Jesucristo, como obediencia, como reconocimiento, me parece a mí, no sé, por ahí estoy equivocada. Amén, amén. ¿Alguien más quiere explicar algo? para mí el lavatorio de pies es como que como que Jesús demostró que no es más que ellos, sino que son parecidos, pero es como que no, como que se humilló y le lavó los pies, siendo que era un visitante. Amén, amén, amén. Claro que sí. Cuando la persona visitaba, ¿sí?, a alguien, el dueño de la casa sacaba un lebrillo o una palanganita, diríamos, y lavaba los pies a la visita antes de sentarse a la mesa. Pero Cristo lo hizo al revés. Él fue el que nos visitó, Él fue el que tomó la iniciativa y lavó. La diferencia es que lo hizo después de la cena. Y el secreto está en el verso 16 del capítulo 13 de Juan, donde dice el lavatorio de pie. El secreto está en el verso 16, donde Jesús con esa palabra rompe la tradición judía. La costumbre, diríamos. Por eso los apóstoles no entendían lo que estaba haciendo. Y ellos eran judíos, ellos acostumbraban a lavarse los pies, sabían lo que era, pero no lo estaban entendiendo porque Jesús lo estaba haciendo al revés. Entonces él le dijo, lo que yo hago, tú no lo entiendes ahora, más lo entenderás después. Y Pedro se encerró en el capricho y dijo, no me lavarás los pies jamás. Y Jesús ahí cortito le dijo, si no te lavares no tendrás parte conmigo. Y luego, después que termina, se sienta otra vez en la mesa y les pregunta, ¿saben lo que os he hecho? Ellos sabían lo que era el lavatorio de pie, lo que los confundió que lo hizo al revés. Entonces rompe con la tradición. Ustedes me dicen Señor y Maestro, y me dicen bien porque lo soy. Si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis, y bienaventurados seréis si lo hiciereis. O sea, Cristo rompió con la tradición y la costumbre. Un servicio de amor. Exactamente, es servicio y amor. Humildad también. Humildad, servicio y amor.
Y cuidarse cuando uno va a practicar en la iglesia de no andar eligiendo hermanos para lavarte los pies. Sería hacer acepción de personas. Amén. Pastor, una pregunta. Amén. Sí, amén. Sobre el velo, porque he hecho algunos ministros que dicen que poner el velo cuando uno sale o sea, cuando sale, por ejemplo, afuera a comer, algunos dicen que sí se usa y otros no. Amén. Hermana Elba, ¿no es cierto? Amén. Hermana, la respuesta es no. La mujer no debe de usar la mantilla cuando sale a hacer mandados, cuando va a un mercado, cuando va a una feria, cuando anda en la calle. No, No, sí, en la calle no, obviamente. Es cuando uno sale, por ejemplo, sale a cenar a un restaurante y luego para orar para dar gracias, entonces algunos dicen que no se usa ahí o sí se usa en otros casos. Sí, hermana, la respuesta es que se debe de cubrir. De una manera sencilla, no llamar la atención, no provocar a nadie, no hacer una oración para provocar que te vean, sino que es una oración sencilla, humilde, en silencio, en un orden, diríamos, y hacerlo para el Señor. Amén. Tampoco va a estar orando media hora en un restaurante para comer. Y sí. Es una oración de 30 segundos, un agradecimiento por los alimentos, la dobla y la guarda y ya está. Amén. El orden es ese. Amén, pastor. Y 30 segundos mucho, pastor. Es mucho, 30 segundos. y también es una prueba para los varones, no solamente para ustedes, las mujeres, sino también que para los varones también. Cuando vamos a un restaurante y nos ponen el plato de la comida, tenemos que inclinar el rostro y hacer una oración en silencio, ordenado. Agradeciendo a Dios, y eso es todo. Porque Cristo habló de la vergüenza. Si nos avergonzamos delante de las personas, ¿no? Y también eso es doctrina. Otra pregunta que surgió acá en el noroeste, ¿no? Hay hermanos que consideran que la mantilla blanca es, no sé si lo consideran que es más santo, no sé, que es más recomendable usar que la negra o que la roja, que las manchas, no sé. Y No. en ese caso. La Biblia no habla de colores. Claro. No habla de colores, no habla. Sencillamente que esa tela que está usando, o esa mantilla, que esté limpita, guardadita, ordenadita, como un orden, ¿vio? Pero no habla de colores. Y acordarse que no va en la nuca, va en la cabeza. Amén. Eso de usarla, esconderla atrás en la nuca, suena como a vergüenza, como no estando de acuerdo, ¿vio? Amén. Entonces, en la práctica, nos ayude Dios. Amén. En esto. Hermanos, hago una pregunta. Una pregunta, hablando de Santa Cena, donde hablamos de la seriedad de la Santa Cena. ¿Sí? Primeramente que la palabra de Dios dice que el bautismo es para hombres y mujeres. ¿Sí? Los niños se presentan.
Y también cuando hablamos de Santa Cena, hablamos de discernir el cuerpo de Cristo. Y siempre cuando estaba llegando la Pascua, el pueblo entraba en un proceso de consagración, como también lo hacemos nosotros. Entramos en un proceso de consagración, vamos preparándonos para poder llegar a tomar la Santa Cena. ¿No es cierto? Ahora yo les pregunto a ustedes les pregunto, porque también esto es doctrina. ¿Puede un niño discernir el cuerpo de Cristo? No, porque no está bautizado. No, yo no hablo de bautismo. Estoy preguntando si el niño puede discernir el cuerpo de Cristo. ¿Puede un niño interpretar el misterio del Evangelio? No, pastor. Entonces, ¿puede un niño tomar la Santa Cena? No. No. Bueno, se pregunta a manera de concientizar. Entonces, cuando tomamos la Santa Cena, así como comenzó con una solemnidad, una seriedad de ayuno, oración, todo ordenado, todo el proceso de la administración de la Santa Cena, y todo ordenado, todo con solemnidad y con respeto y todas esas cosas. Así como empezó, así debe terminar. No puede quedar que sobre nada en la mesa y los niños pasan a comer lo que sobró. O convidarle a alguien que no está bautizado y que no pertenece a la iglesia, o a una visita. Amén. Sería como desacreditar la seriedad de la situación. ¿Alguien tiene una pregunta al respecto? Amén. Gloria a Dios. Y se dice esto porque también entra en tema de doctrina. Y más que se trata con un tema de mucha seriedad. ¿Sí? Jesús, en el tema de la Santa Cena, Jesús no tomó vino. Si estudiamos con profundidad lo que es Pascua, nos vamos a dar cuenta que todo lo que se tomaba y se comía era algo que se preparaba en el momento. No era algo preparado de antemano. Se preparaba el mismo día y se consumía el mismo día y no podía quedar nada para el otro día. Cuando Pedro le dice, Señor, ¿dónde quiere que preparemos para que comamos la Pascua? Ese pan, porque era de la Pascua, no tenía levadura. Y Pedro dice, ¿dónde quiere que preparemos? O sea, lo prepararon ellos. No fueron a comprarlo a una panadería. Porque el pan de la panadería tiene levadura. El pan que va a representar el cuerpo de Cristo lo prepara la iglesia, el cuerpo de Cristo. Puede ser una hermana, puede ser un hermano que el pastor designe con las condiciones que ya conocemos. Y lo que Jesús tomó fue fruto de la vid. Jesús no tomó vino fermentado en la cena.
Fue jugo de uva, fruto de la vid, algo que se preparó en el momento. Amén. Tampoco, pastor, puede ser un jugo de uva comprado en un almacén, ¿no? Es decir, porque algunos han hecho eso. Se recomienda, por eso la Asamblea Apostólica lo practica una o dos veces, según el pastor lo crea conveniente. Más de 2 veces yo diría que no se haga, porque se pierde la solemnidad. Pastor, ¿no era como que ese jugo era como un jugo procesado? Es como que no tiene que ser algo procesado, sino que algo natural. Algo natural. Jugo de uva preparado en el momento. Eso es todo. Y lo prepara la iglesia. En ayuno, de oración. Porque ese jugo va a representar a la sangre de Cristo. Y ese pan va a representar al cuerpo de Cristo. Y estamos conmemorando la muerte, la resurrección, todo lo que hay en Cristo. ¿Se toma en ayuno la Santa Cena? Gracias por la pregunta. Acá me está preguntando mi hija si se participa en ayuno. Está en uno. De lo posible, si la persona se puede presentar en ayuno, pero si tiene hambre, coma en su casa. ¿Vio? Si está pensando en la comida, en comer, eso. Lo puede hacer en su casa, no es pecado. Pero se aconseja, si puede llegar en ayuno, hágalo. Pero si tiene hambre, coma en su casa, dice, para que no se reúna para juicio. Y una vez que uno participa de la cena, ya cortó el ayuno. Padre Cristo, pastor. Sí. Ramón le habla, Rosano. Le quiero hacer una consulta, una pregunta sobre este tema. Cuando uno tiene un problema con un hermano en la fe, ¿no? Estoy hablando en la fe, que somos bautizados, somos la fe. Uno no se siente bien para tomarla. Yo le soy sincero, yo no tomé nunca una Santa Cena. Todavía no. Pero si tuviera que tomarla, leería bien todos los puntos y me pondría bien, como dice la palabra, para poder tomarla, lo que estamos hablando ahora, ¿no? Pero mi pregunta es, si uno está mal con un hermano que no sea de la fe, eso quería preguntar. La palabra de Dios dice que tenemos que buscar la paz. Con todos. Con todos. Amén. Y si la persona te ofendió, uno va, y Dios está mirando eso, uno va a tratar de reconciliarse. ¿Vio? Si te acepta, te disculpas, quizás es un tema de la persona, pero Dios ve que uno trata de estar en paz con todos. Amén. Y que eso no debe ser un motivo para no participar. Porque déjame decirte que no participar también es no discernir el cuerpo de Cristo. Amén. No tenerlo en menos. No, porque aquel no me saluda, no, yo estoy mal. No. Sería tenerlo en menos. Uno debe de buscar reconciliarse, estar bien y estar libre. Sí, buscar la paz con todos, sí. Buscar la paz con todos, sí. Amén. Pero la persona, cuando la iglesia, como decimos, no practica todos los domingos la Santa Cena, es una vez al año, a lo sumo 2 veces al año. Y no puede ser que la persona se pierda la Santa Cena por algo tan insignificante. Amén. Y cualquier cosa que pueda surgir el día anterior, porque ha pasado el día antes de la Santa Cena, ha pasado algo y la persona por ese algo que no sabe la respuesta, se ausenta. Mejor es consultar a la autoridad correspondiente y lo va a estar guiando. Porque por ahí no es una causa para que se le impida la Santa Cena. Aparte, el pastor no puede impedir que participe en la Santa Cena. Por eso la iglesia entra. Nosotros ya hoy entramos, ayer entramos en un programa de Santa Cena. Ayer. Ya estamos dando trabajos prácticos, estamos hablando los domingos sobre Santa Cena, tenemos escuela bíblica,
estamos hablando, ya arrancamos el mes de la Santa Cena. O sea que vamos a estar todo un mes hablando de Santa Cena. Así que... Amén, pastor, gracias por la respuesta. Amén. El tema de la imposición de manos. Hoy me acordaba, porque hay cosas que llegan así a los oídos de uno, ¿no? Y uno piensa en el tema de la práctica de la doctrina, y ya quiero cerrar con esto, el tema de la práctica liviana. Debemos de cuidarnos de la práctica liviana, ¿no? Donde todo vale, y que no es tan así, no es tan serio, no es tan así, no es tan así. No. Pero también ese pensamiento, que muchos piensan así, en el tema de doctrina, porque claro, porque la palabra de Dios dice que la doctrina, al principio no causa alegría. Cuando uno se le está instruyendo sobre la doctrina, le causa como una tristeza, porque tiene que ver con una madurez espiritual. Entonces somos conscientes que causa una molestia la doctrina. Pero dice la palabra de Dios, después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. La doctrina tiene que ver con una práctica, con un ejercicio. Entonces, en el último tiempo, ya está profetizado en el último tiempo, donde no se va a sufrir la enseñanza de la sana doctrina. Ya está profetizado. Así que Malaquías capítulo 4 también habla de la liviandad del último tiempo. De que muchos van a pensar que no hay que consagrarse tanto, Dios mira el corazón. Y el tema de la práctica de la doctrina, muchos que no la entienden, les cuesta practicarla, podemos caer en el tema de la liviandad. Algo que ya le pasó a Israel, y la iglesia de los gentiles corre el mismo riesgo. Cuando dice, curan a mi pueblo con liviandad. Entonces nosotros los que ministramos, la palabra de Dios, la doctrina, el consejo del apóstol Pablo, maestro de los gentiles, nos manda a nosotros que guardemos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en esto, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te escuchan. No es un tema de liviandad. Pidámosle a Dios fuerza para poder entender y ejercitarnos y practicar la sana doctrina. Que Dios nos dé la fuerza. Bueno, la paz de Cristo para todos. Ya veo algunos que están bostezando, se tapan la boca, me están contagiando el bostezo. Amén. Padre Cristo, ¿le puedo hacer una pregunta que tengo una duda? Sí, amén. Cuando habla de imposición de manos, ¿a qué se refiere en sí? ¿En poner la mano en la cabeza y orarle? ¿O a qué se refiere? No entendí eso. Bueno, la imposición de las manos solamente la puede hacer el ministerio, o sea, el ungido. Pero hemos visto hermanos colaborando, ayudando a ministrar a las almas adelante, mayormente los que están iniciados para el ministerio, ¿sí? Como colaborando, tocando el hombro, ayudando a las personas que se acercan al altar, ayudando cuando estamos ministrando. Pero no imponer manos sobre la cabeza y menos usar aceite de unción. Amén, amén. Amén, amén. Cuidado que la multitud no nos confunda. Padre Cristo, hermano, pero uno puede estar atrás sin tocarlo por cualquier cosa, ¿no? Claro,
Siempre y cuando el pastor autorice, ¿no? Autoriza a los que son colaboradores para ministrar en el altar. No cualquiera se puede poner atrás de uno cuando el pastor o el ungido lo está orando. Claro, el pastor tiene que designar a quién lo va a hacer. No puede cualquiera pararse a hacerlo sin que el pastor lo mande, no. Si el pastor le ordena en un trabajo de equipo, previamente ya están preparándose, serían como los sugiere, diríamos, que ministran en el altar, ¿no? Adelante. Una pregunta. Decentemente y con orden, ¿no? Una pregunta. Pastor. Porque ahora me vino a la mente y no recuerdo bien cómo es el tema. Puede ser que dice la palabra que cuando le tocan la cabeza es como que participan en el pecado o algo así. No entiendo bien eso. ¿Puede ser o estoy confundido? Amén. Es un consejo del apóstol Pablo a Timoteo, ¿no? No impongas con ligereza las manos a nadie. Consérvate puro, le dice. No participes en pecados ajenos. Es una palabra muy profunda, muy teológica. Tal vez, hoy se está hablando de empoderar, delegarle autoridad a alguien. Tal vez lo estoy diciendo en ese sentido. Tal vez, hay que investigar. No impongas las manos con ligereza a nadie. Tal vez lo está diciendo en un sentido de delegar autoridad, lo que estamos llamando empoderar en la estrategia de Jesús. No empoderar, porque ya sabemos los problemas que a veces han causado este tema de empoderar gente. Bueno, hermanos, Padre Cristo, ya llegó la hora de la cena, aunque ya estamos cenando, ¿no? Estamos comiendo una comida rica. Amén. ¿Me dan permiso para saludar a mi nieta Paula, que me está escuchando? Amén. Amén. Ahí está mi nieta Paula. Dios te bendiga. Está bueno, gloria a Dios. Ahí está el saludo. Chao, hermosa. Amén, hermanos. Que la paz de Cristo sea con todos. Hacemos una oración, le pedimos a Gustavo si puede cerrar. Y en la semana va a haber novedades del trabajo práctico, ¿sí? Dios te bendiga, Gustavo, si puede cerrar, por favor. Amén, amén, pastor. Gloria a Dios. Vamos a orar entonces y agradecer a Dios por este tiempo que nos ha dado para hablar la doctrina, la sana doctrina. Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, gracias te damos por este tiempo que nos das, Señor, para nosotros capacitarnos en lo referido a la doctrina apostólica. Gracias, Señor, porque es tu palabra, y tu palabra, Señor, no adulterada, sino que tu palabra, como está escrita, tampoco es de interpretación privada, sino que es la palabra, Señor, que han practicado los apóstoles. Padre Santo, bendice a mis hermanos que están conectados, dales tú la sabiduría necesaria, Señor, para poner en práctica esta palabra. Bendícelos en cada uno de sus lugares donde están desarrollando su ministerio, provincias, Señor, de nuestro país. Bendice a cada uno, Señor, que de aquí salgan hombres y mujeres llenos de sabiduría para que puedan ejercer, Señor, con excelencia esta enseñanza, esta palabra, esta doctrina. Gracias te damos por cada uno. Pedimos que bendigas, Señor, para que también bendigas al pastor Roberto Coronel. Señor, lo sigas usando en su ministerio y nos ayudes en cada área de nuestra vida, Señor. Bendice al instituto y bendice a todos mis hermanos en esta noche. Dale el descanso, Señor, y te damos toda gloria y toda honra en el nombre de Jesús. Amén. Amén.
La paz de Cristo para todos, que puedan descansar, que tengan buena... Amén. Amén. Padre Cristo. Buena Cristo para semana. todos. Dios los bendiga.